Ecuador y Estados Unidos firman acuerdos bilaterales para luchar contra la delincuencia organizada transnacional. Es oficial. Comisión de los Derechos de los Trabajadores oficializó anteproyecto de Código Orgánico Integral de Trabajo. Comisión Ocasional de Derechos de los Jubilados nombró a sus autoridades. Norma Vallejo y Homero Castañer estarán al frente de la mesa de trabajo. Proyecto de ley de lucha contra el cáncer será analizado dentro del proyecto de Código de Salud. Juicio político contra el fiscal Carlos Baca será este jueves. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 25 de abril de 2018. Saludamos como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión de la información. Amenaza en la frontera norte. Tras la suscripción de acuerdos bilaterales entre Ecuador y los Estados Unidos, el ministro del Interior, César Navas, anunció que en los próximos minutos se reunirá con el presidente de la República, Lenín Moreno, donde le hará conocer una decisión personal. Este anuncio lo hace a pocas horas que venza el plazo que dio el presidente de la República para que alias Huacho se entregue a la justicia ecuatoriana. Navas manifestó también que desde el lunes pasado no han tomado contacto con los secuestradores de la pareja ecuatoriana y que nunca hubo la disposición de negociación para liberar a los 3 trabajadores de Diario El Comercio ni de la pareja de Santo Domingo. Hemos conversado ya con el presidente de la República, él sabe que tiene la disponibilidad de nuestros cargos a partir del día 25 de mayo. Sin embargo, yo en las próximas horas tomaré también una decisión muy personal y la cual primero la conversaré con él. Es que nunca existió la verdadera voluntad de estos delincuentes, de estos asesinos, en negociar. Ni con lo que sucedió con los 3 trabajadores de Diario El Comercio, ni con lo que está pasando con las 2 personas que han sido secuestradas. No hemos tenido comunicación con ellos desde el día lunes anterior. Entonces tenemos que llevar esto a un tema de reflexión. El Estado ecuatoriano, no solo la policía, no solo el Ministerio del Interior, el Estado en su conjunto ha realizado todos los esfuerzos que están a su alcance para alcanzar los 4 escenarios que yo le he dicho. Primero, el más importante, que era el tema de la negociación. Y en otro tema, existe expectativa en la Asamblea Nacional sobre la sesión plenaria prevista para este jueves, en la que se tramitará el juicio político en contra del fiscal general del Estado. La suerte de Carlos Baca Mancheno está en manos de los 137 legisladores. Este juicio podría derivar ya sea en el archivo o en la censura y destitución del funcionario. A pocas horas que se lleve a cabo la sesión plenaria sobre el trámite de juicio político al fiscal, existe expectativa en la Asamblea Nacional. Las diferentes bancadas analizan su voto. La presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización y el interpelante del juicio político insisten en que Carlos Baca incumplió funciones al publicar el audio de la conversación entre el expresidente de la Asamblea Nacional y el excontralor Carlos Polit sin ser judicializado y que por ello debe ser censurado y destituido. Él incumplió los numerales 1 y 2 de los artículos 472 y 584 del Código Orgánico Integral Penal, que el fiscal, como cualquier servidor o funcionario público, tiene que cumplir estrictamente lo que dice en la ley, lo que está escrito. Así lo manifiestan 103 asambleístas en la resolución del día 9 de marzo que da inicio al proceso, 62 asambleístas y los coordinadores de todas las bancadas, menos una en la demanda, y 10 de 12 asambleístas en el informe de la Comisión de Fiscalización. Desde Pachacutic también ya tienen una postura definitiva. La posición del BIN y específicamente del Pachacuti es mantenernos en la censura para el fiscal Carlos Baca Mancheno. En donde aún no hay consensos es en la bancada de los asambleístas del ala correísta. Marcela Aguiñaga dice que el juicio al fiscal debe responder únicamente al incumplimiento de funciones por la difusión del audio.
De algunos afectos o desafectos que tengan ciertos legisladores hacia el señor fiscal. El planteamiento del inicio del juicio político fue por la obtención del video que dio paso a en este caso, a la destitución del señor presidente de la Asamblea Nacional. Por otra parte, ante las declaraciones emitidas por el fiscal en varios medios de comunicación sobre anuncios que revele este jueves, los legisladores manifiestan que esperan de su parte transparencia. Yo creo importante que él revele todo lo que tenga que decir, y no ahora, sino que él tendría, que ya tiene un año prácticamente en el ejercicio de sus funciones, debería haber revelado lo que él viene a decir, de lo que sucede en la frontera norte y todo. Si él lo ha sabido, tenía que revelarlo hace ya tiempo. De esta sesión podría derivarse el archivo del trámite o la censura y destitución del fiscal. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El asambleísta manabita Daniel Mendoza advirtió sus reparos en torno a la posible extralimitación de las atribuciones que el pueblo ecuatoriano otorgó en las urnas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El legislador planteó una propuesta para que el Pleno de la Asamblea Nacional autorice a la presidenta Elizabeth Cabezas la presentación de una acción de interpretación ante la Corte Constitucional con el fin de precisar el alcance de la potestad que tiene el organismo de transición sobre el proceso de evaluación de las autoridades de los organismos de control. Mendoza ha solicitado que su propuesta sea incluida en la agenda de la próxima sesión de pleno del Parlamento, prevista precisamente para este jueves. El parlamentario especificó que no buscamos salvar a nadie, sino transparencia de los procesos de evaluación. La entidad competente, en este caso la Corte Constitucional, pueda pronunciarse en torno al alcance que tiene el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Nuestra lectura como asambleístas es que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tiene las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de conformidad a la Constitución y a la ley, más lo que expresa claramente el anexo 3. Entonces, nosotros lo que buscaremos es autorizar a la presidenta de la Asamblea Nacional como máxima autoridad de la función legislativa para que sea ella la que presente un recurso de interpretación ante la Corte Constitucional y luego la Corte Constitucional pueda pronunciarse al respecto. Quiero dejar absolutamente claro que nosotros respaldamos el trabajo que tiene que llevar adelante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Revisamos ahora lo anunciado previamente. Ecuador y los Estados Unidos suscribieron convenios bilaterales para luchar contra la delincuencia organizada transnacional. Estos acuerdos incluyen la creación de una unidad investigativa criminal transnacional cuyo objetivo será enjuiciar a las organizaciones delictivas. Dos memorandos de entendimiento y un acuerdo de cooperación suscribieron Ecuador y Estados Unidos para luchar contra la delincuencia organizada transnacional. El Ministerio del Interior y la Administración Antidrogas DEA trabajarán en conjunto para, entre otras cosas, implementar estrategias de control para luchar contra el tráfico ilegal de drogas. El embajador de Estados Unidos en Ecuador expresó la voluntad que tiene su país para erradicar este tipo de crímenes, que asegura mueven alrededor de $2 trillones al año. Estamos aquí esta tarde para confirmar nuestra disposición para cooperar en la lucha contra nuestro enemigo que tenemos en común: organizaciones transnacionales, organizaciones criminales. Dijo que las organizaciones delincuenciales representan una amenaza para la salud y bienestar para los pueblos tanto de Ecuador como de Estados Unidos. Y para ser efectivos en combatirlo, necesitamos ser tan transnacionales como los criminales. La cooperación es un deber. De su parte, el ministro del Interior, César Navas, insistió que Ecuador no es un país donde se cultiva ni se consume droga, sino que es utilizado como un país de tránsito. Y enfrentamos una problemática que anteriormente no se vivía en la frontera norte. Pero con una política decidida de gobierno estamos enfrentando esa problemática. Además, se acordó la creación de una unidad investigativa criminal transnacional que funcionará dentro de la Policía Nacional. Esta unidad permitirá el intercambio de información. DCIU ayudará a contrarrestar el lavado de dinero, el contrabando de seres humanos. Esta unidad también identificará y compartirá inteligencia para facilitar el enjuiciamiento de organizaciones delictivas. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Entrevista. Y hoy en nuestro segmento de entrevistas nos acompaña ya el asambleísta Homero Castanier. Homero Castanier, asambleísta por Cañar por el movimiento Creo, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta Castanier, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Un gusto estar con ustedes, un saludo a todos los televidentes. Sin duda alguna, asambleísta, el tema de la situación en la frontera norte sigue latente. Como Asamblea Nacional se han adoptado ya varias medidas, lo más reciente, la conformación de esta comisión ocasional que se encargará exclusivamente de analizar los temas de seguridad en la frontera. ¿Qué lectura hacemos respecto de este tema, así como también de lo conocido en horas de la tarde, estos acuerdos bilaterales suscritos entre Ecuador y los Estados Unidos? Bueno, el tema realmente de la frontera es un tema que nos ha causado estupor, en muchos casos hasta miedo a los ecuatorianos, el saber que fallecieron hermanos militares, que fueron secuestrados periodistas, que también fallecieron ellos, que ahora hay una pareja de periodistas, digamos una pareja que sigue secuestrada. El hecho de los atentados, ¿no? Si es que vuelan un cuartel policial, si es que hacen un atentado contra un carro militar, ¿qué nos pueden hacer a un ciudadano común? Yo veo positivo el tema de que se cree esta comisión para dar una solución integral al problema. No es una solución a corto plazo. Tenemos que entender que el problema fronterizo es un monstruo que ha estado creciendo silenciosamente, sin darnos cuenta, y que ahora no por intervenir 10 días, 15 días se va a solucionar. Estamos hablando de miles de hectáreas del lado colombiano, de miles de guerrilleros armados del lado colombiano, también de miles de comuneros que viven de las plantaciones de coca, que trabajan para esta narcoguerrilla, y tenemos que ver que no ha habido los controles. Veíamos nosotros en una de las declaraciones de uno de los ministros que en la franja de la frontera hay casi un centenar de pasos ilegales, no hay un control de parte de un registro civil, de migración, y como entra gente buena, también entra gente a delinquir en el país, ¿no? En este sentido, asambleísta, ¿cuánto abonarán estas acciones legislativas precisamente para dar solución integral, como usted lo ha manifestado, a este hecho, a esta realidad? Para mí hay varios frentes. Primero, tenemos que tener la conciencia de que estamos en medio de dos de los países productores de droga más grandes del mundo, Colombia y Perú. Entonces, tenemos que saber que siempre será una amenaza, siempre seremos un país de tránsito de estos estupefacientes. Y tenemos que ver también la posibilidad, no se trata este momento de simplemente entrar y bombardear y matar a todo el que se aparece, sino tenemos que ver una solución para que esa gente que vive en la miseria, esa gente que no tiene cómo llevar un pan a su casa y que está trabajando para estos guerrilleros, vean una opción de vida diferente, ¿no? Que se reactive el tema de la frontera, que no sea simplemente pongamos un muro y aquí no entra nadie. Tenemos que darle una solución a la gente. Desde el punto de vista económico, social, productivo. Se ha presentado leyes del desarrollo fronterizo. Yo pienso que debe ser una de las prioridades. Esto no puede avanzar más. Tenemos que tomar en cuenta de que ha habido unas declaraciones muy preocupantes de parte del primer mandatario. Nos ha dicho que se le ha diezmado a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que ha sido permisivo. Habrá tiempo para fiscalizar ese tema. Yo pienso que este momento es momento de la unidad nacional y decirle al Ecuador, al mundo entero, que somos un país de paz y nada ni nadie nos podrá quitar esa paz. El lunes anterior ha señalado el fiscal general Carlos Vaca Mancheno que fue la última vez que se tuvo contacto con los secuestradores de la pareja justamente ecuatoriana que ha sido retenida o capturada por el Frente Oliver Sinisterra liderado por alias Guacho. No se ha tenido comunicaciones, no se tiene respuesta sobre este tema. ¿Qué expectativas se tienen, asambleísta? Mire, las declaraciones del fiscal últimamente han sido unas declaraciones, digamos, unos dislates. Decir en una radio que
que va a venir acá y va a explicar por qué está pasando la frontera, que él sabía, decir que esta situación es peligroso, no puede ponerle el tema político a un tema de vidas humanas. Yo hago una precisión, perdón, me equivoqué, no ha sido el fiscal, sino el ministro del Interior, César Navas, perdón. Mire, yo de los ministros, este momento no quisiera hablar. Yo pienso que a cualquier persona que estaba a cargo de la seguridad interna y externa, en caso del ministro Navas, de la seguridad interna, en caso del ministro de Defensa, la seguridad externa, pero alguien con sentido común debió decir, hubo una firma de acuerdo con las FARC de La Paz en Colombia, hubieron disidentes que se vinieron al sur del Ecuador, esto ya es un secreto a voces. Imagínense que cuando vuelan el cuartel de la policía allá, no hubo un solo herido, el pueblo sabía lo que iba a pasar, es decir, ellos estaban avisados de que era un atentado dirigido hacia la policía, amedrentarle a la Policía Nacional. Y yo pienso que esto nos está pasando factura, el no haber tomado las acciones a tiempo de prevención. ¿Yo cómo prevengo un accidente de tránsito? Chequeando que el vehículo esté en buenas condiciones, que el conductor no vaya en estado etílico, que respete las normas de tránsito. Así evito un accidente. ¿Cómo evitaba esto de la frontera? Con acciones de prevención que realmente no han sido tomadas y ahora nos va a ser difícil, ahora vamos a tener que tomar acciones correctivas y eso nos cuesta más dinero. Entre esas acciones, asambleísta, hemos visto lo que anunciábamos al inicio del informativo, la suscripción de estos acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Mire, ideológicamente se ha cometido muchos errores. Yo pienso que no solo en el tema de cooperación, en el tema de comercio nos hemos aislado del mundo. El tema de no estar dentro de la Alianza del Pacífico en el tema de comercio ha hecho que la gente se desespere y a veces busque trabajar con estas organizaciones que están al margen de la ley para sobrevivir, para tener un ingreso, ¿no? Yo pienso que es positivo si nosotros en este momento tenemos fusiles de 20 años atrás, si no disponemos de termocámaras para localizar en dónde están estos grupos, dónde están estos guerrilleros, si no tenemos radares sofisticados, es muy importante contar con esta cooperación. Y eso no significa arriesgar nuestra soberanía, eso significa decir, ayúdenme, porque no quiero que más ecuatorianos se mueran. ¿Es un paso acertado a su juicio entonces? Acertado, completamente. Correcto. Con esto me quedo en lo que tiene que ver con el tema de la situación en la frontera norte. Asambleísta, me gustaría aprovechar su presencia para hablar justamente sobre lo que tendrá lugar el día de mañana aquí en la Asamblea Nacional, la sesión del Pleno que ha sido convocada para dar trámite al juicio político en contra del fiscal general del Estado. La Comisión de Fiscalización en su informe ha recomendado al Pleno que se siga con este proceso. Pienso que es el juicio político más importante de la historia de la Asamblea como tal, ¿no? Desde que se llama Asamblea Nacional. Es un juicio que tiene varias aristas. No es simplemente el tema del audio, es lo que está atrás, lo que es de fondo, ¿no? Es decir, aquí está un expresidente de la Asamblea que fue destituido, un excontralor investigado por la Fiscalía, un fiscal que también está siendo investigado por la Fiscalía, una fiscal subrogante suspendida por el Consejo de la Judicatura mientras duran estas investigaciones. Y considero de que es importante lo que ha sucedido en este proceso. ¿A qué conclusiones llegó usted particularmente luego de haber escuchado la presentación de las pruebas de cargo y descargo? Me voy a referir a dos puntuales. El tema de la Constitución. El artículo 194 de la Constitución dice que la Fiscalía es una entidad autónoma y que tiene en su autoridad principal en el fiscal, quien la maneja, que garantizar el debido proceso. Eso no se cumplió. No se cumplió en este tema puntual del audio. En el artículo 76 de la Constitución igual dice, en el inciso 1 y en el 4, si no me equivoco, habla de que las partes tiene que garantizarse el derecho de las partes y eso no se cumplió. Pero vamos al contexto del audio. Es decir, no fue solo coger y decir, escuchen esto sin judicializarlo. El contexto del audio, aparte de decir hay que bajársele al fiscal, es un miserable, no respeta acuerdos. Nos referimos al audio de la conversación mantenida entre el expresidente de la Asamblea Nacional y el excontralor Carlos Folio. Exactamente. Ese audio habla de un informe de la Contra. Ese famoso informe de la Contra,
que se ha perdido, que la amiga que ya desapareció. Ese informe de la Contra apareció en la Comisión de Fiscalización, notarizado. Es un informe de 366 páginas en donde se le menciona al fiscal general de la Nación. Claro, cuando no era fiscal. Pero eso es lo de fondo, es decir, este es un saldar cuentas, saldar cuentas personales de estos funcionarios. José Serrano, con juicios dentro de la Fiscalía. Carlos Vaca, con juicios dentro de la Fiscalía y presentado este informe para investigación en la Fiscalía. Y no se diga el excontralor, quien fue el rey de las coimas y sobornos. Entonces, esta situación de supervivencia entre los funcionarios ha hecho que desemboque en lo que ya tenemos, un excontralor huido, un expresidente de la Asamblea destituido, y esperemos que el día de mañana los asambleístas actuemos respondiendo a los intereses más caros de los ecuatorianos. No podemos tener un fiscal que esté dentro de estos bochornos, tenemos que tener un fiscal con una hoja de vida cristalina y para nuestro criterio tiene que ser censurado y destituido. El fiscal general en declaraciones previas a varios medios de comunicación ha adelantado que llegaría a este juicio con revelaciones importantes. Miren, no solo ha dicho eso, nos ha tratado de cobardes, nos ha tratado de ineptos, ha dicho que él va a hablar de lo que ha pasado en la frontera. Para mí, como se dice vulgarmente, son patadas de ahogado. Primero tiene que respetar a esta asamblea, tiene que respetarnos a nosotros como asambleístas. Nosotros no hemos sido nombrados por concurso ni a dedo, somos elegidos por el pueblo ecuatoriano, somos el órgano de control político de la Fiscalía General. Hemos determinado en un informe contundente que salió con una votación que llamémosle 10-0 porque las abstenciones no fueron en contra, ¿no? Es decir, recomendando el juicio político. Y creemos que si es que él sabía ciertas cosas, ¿por qué no las dijo antes, pues? ¿Por qué ahora que viene acá a poner presión, hagamos? Porque también seamos claros, hay asambleístas que están siendo investigados por la Fiscalía, hay asambleístas que están en etapa de indagación, ciertos procesos, y lógicamente es la presión para ellos porque también, como se dice en la calle, tienen rabo de paja. En todo caso, estaremos pendientes de lo que ocurre el día de mañana en la sesión de pleno que ha sido convocada, asambleísta. Me queda comprometerlo a usted, su presencia para una siguiente ocasión y poder profundizar en lo que tiene que ver con la reciente conformación de esta comisión ocasional que va a tramitar el tema de los jubilados. Usted ha sido electo vicepresidente de esta mesa parlamentaria y ya tendremos tiempo para hablar también de aquello. Muy amable, gracias. El asambleísta Homero Castanier, quien nos ha acompañado y nos ha dado su criterio respecto de los temas de coyuntura, así como también la expectativa por lo que será el juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca este jueves en la Asamblea Nacional. Avanzamos con más noticias. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y los jefes de las bancadas legislativas remitieron al fiscal del Estado, Carlos Vaca Mancheno, una comunicación a través de la cual le piden precisiones en torno a las declaraciones que formuló en una entrevista con un medio de comunicación de Quito. Allí el fiscal dejó entrever que hay asambleístas que son, cita textual de Carlos Vaca Mancheno, clientes frecuentes de la Fiscalía. Frente a las declaraciones emitidas por usted en la cadena informativa Radio Sucesos, Telesucesos, el lunes 23 de abril, donde señala que yo tengo una lista de asambleístas que son clientes frecuentes de la Fiscalía y que hacen política en los pasillos de la Fiscalía, la presidenta de la Asamblea Nacional y los jefes de bancada le solicitamos públicamente que remita dicha lista a la brevedad del caso. Y le pedimos además que informe cuáles de esas actividades manifestadas por usted riñen con las normas legales vigentes. Nuestro país demanda responsabilidad y madurez de quienes representan a sus instituciones. La Fiscalía General y la Asamblea Nacional son dos pilares del Estado ecuatoriano y su reputación y credibilidad deben precautelarse, sobre todo en las duras circunstancias que atraviesa hoy el Ecuador. Para fortalecer al Estado ecuatoriano se requiere de transparencia y firmeza, pero también de prudencia y alta dosis de responsabilidad pública. Quienes ostentamos cargos de trascendencia social, incluidos los asambleístas, estamos llamados a superar la corrosiva conducta de las acusaciones especulativas, porque minan la confianza ciudadana en sus representantes. Atentamente, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Jimena Peña, bancada de Alianza País. Roberto Gómez, bancada de la Unidad del Cambio Creo Suma.
René Yandún, bancada de Integración Nacional. Henry Cucalón, bancada del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Y Daniel Mendoza, bancada AP y Aliados. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió a la ministra del ramo, Rosana Alvarado, en el marco del tratamiento del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Alvarado cuestionó algunos de los temas que contempla este proyecto de iniciativa del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. La ministra de Estado deberá proporcionar cifras a la mesa legislativa de cara a la elaboración del informe para el primer debate. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, presentó sus observaciones al proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En sus exposiciones se refirió, entre otros temas, al principio de reincidencia. Puso un ejemplo y dijo que de aplicarse el proyecto se distorsionaría la naturaleza de cada tipo penal y, sobre todo, afectaría al sistema penitenciario. Persona condenada a 1 año de privación de libertad por abigeato y después condenada a 10 años por la muerte de una persona en un accidente de tránsito, estaríamos hablando de que por aplicación de la reincidencia, tal como viene propuesta en la reforma, esta persona sería condenada con 20 años de privación de libertad. Creo que ese es el ejemplo más claro de a dónde estaríamos llegando si es que modificamos y establecemos la reincidencia aplicable a toda clase de delitos. También cuestionó que se identifique a las personas ante los medios de comunicación en los casos de delitos flagrantes, pues dice ello atentaría contra el derecho a la presunción de inocencia. Así como un atentado al derecho, al honor, al buen nombre, a la protección de la imagen, de la voz de una persona. La propuesta de iniciativa del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, contempla en el articulado contravenciones de violencia contra la mujer. Ante ello, la ministra indicó que no considera pertinente que este tema se aborde en esta ley. Nosotros creemos, si ustedes gustan, estamos elaborando ya una propuesta que podría ser acogida por la Asamblea, si es que ese es su criterio, en donde se tipifican, de acuerdo a lo que mandó la ley orgánica para prevenir y sancionar la violencia para erradicar la violencia contra las mujeres, algunos de estos tipos de violencia que deberían ser incorporados. La ministra se comprometió a entregar estadísticas sobre las personas que han sido retenidas con el agravante de reincidencia, de cara a la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Miga chihuaychiga yukuna yukunchik ñami kashna kaychishi kikinpa wasiman chamukunchik mashi Belki Sánchez allichishi wishikunawan kaypi kallarinchik. Acuerdos bilaterales de Estados Unidos, hatun yakta ima wanmi kashna kaypunja ima kashugyuyar inakushka kilka imata Ecuador yakta pushak imaka arinishkakuna. Kaypika kashna kay yakchinapak tandanakushka ayukuna imata chimba purankapakmi kashna kaypi yanapaykuna paktanka nirka. Shinallati kashna kay hatun tandanaku imapi kay kilka imapi kashuk Unidad de Investigación Criminal Transnacional tandanakuimi willarinapak rikurikunisipami kaypi willachirka. César Navas, Chinayati Kashna Kai, Hatun Tandanakui Pivillanka Apugruna Kai, ministro del Interior, Runa Imami Kai Punja Ima Ganishka Ñukunchi Kai Shamuk Pachakuna Imapimi, Yaktapusha Lenin Moreno Runa Apuwan Rimanakusha Ningmi. Chaipimi Imashina Ñuka Yuyashka Tachashna Ña Paiman Chayachisha, Nishpami Kaipi Willachishka. Chinayati. Kaisaron punja kuna manta mana ñukunchika ima kai rimanakuykuna alias Huacho runa ima wanka charishkanchikchu charinchikchu nin chaymanta mana yachanchikchu ishki kai ñukunchik Ecuador llaqta manta ayllukuna maypi kawsakushka mana kawsakushkata nishpami willachishka. Expectativa juicio político fiscal. Shinallati kayapunja ima pagmi mamayakta tananakuy tapushak ña kayachishka tukuy apukuna imata kaypi Carlos Vaca Mencheno runa imata kaypi kay juicio político ñawinchi ima mancha chingapa. Shinallati tauka apukuna imami paykuna ña kashna taripaykuna uyana imata ña chapunapa kayapunja shoyakunchi nishpami riksichishkakuna. Carta Presidenta Fiscalía Shinallati mamayakta tananakuy tapushak
pushak Elizabeth Cabezas apuwarmi imami kunampunja kashna kay wangurishkata pushak apukunawan yanaparishpa shuk kilkata kay fiscal hatun tananakuy pushakman chayachishka kan paymi kay punjakuna imaka kay Quito llaqta imapi willaykunapi rimarishpa kanishka ñukunchik kashna kay clientes frecuentes de la fiscalía shuti imatami apukuna imaka kay picharin nishpa kay willaykunata rimashka ninmi chaymantami kay pika astawan achikllata rimachu riksichichu nishpa kay mañaykuna imataka chayachinchi nishpami willachishka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con la información. Con presencia de organizaciones sociales y laborales, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores presentó el anteproyecto de Código Orgánico Integral del Trabajo. Se trata de una propuesta de 800 artículos que derogaría el código vigente desde hace 80 años. El pedido de las organizaciones sociales y laborales fue el mismo. Necesitamos un código de trabajo que ampare a todos los trabajadores en igualdad de condiciones. Lo expusieron Maritza Zambrano, presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, Fausto Arévalo de Selec Azuay y Gustavo Zurita, de la Confederación Única de Trabajadores Autónomos de Ecuador. Esto en el marco de la presentación del anteproyecto de Código Integral de Trabajo. Por el derecho de las y los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué no estar amparados por un mismo código laboral? Jamás tuvo la delicadeza y la importancia de ver a este sector para que tenga derechos. La propuesta de más de 800 artículos fue construida sobre la base de las mesas de diálogo nacional que emprendió la Comisión de Trabajadores de la Asamblea en todo el país. La titular de la mesa, Liliana Durán, destacó los temas que constarían en el borrador de proyecto. Que sea una ley que realmente necesite el pueblo ecuatoriano, que necesiten los diferentes sectores. En la presentación de la iniciativa, los asambleístas Byron Valle y Juan Cárdenas explicaron la urgencia de contar con una norma actualizada, pues el código vigente no representa la dinámica laboral. Crear las condiciones para precisamente darle un golpe fuerte al desempleo, que es lo que más nos abruma en este momento. Quiere potenciar la acción de los jueces, de los inspectores del trabajo, del ministerio como tal. El informe para primer debate, según información de la comisión, estaría listo en 2 meses. Mariela Logroño, TVL Noticias. Previamente, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores continuó este miércoles con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de iniciativa del Ejecutivo. La propuesta busca incrementar a $100 la pensión jubilar del Seguro Social Campesino. Este jueves se prevé que esta mesa parlamentaria se reúna nuevamente para aprobar el informe para segundo debate del proyecto. Los asambleístas Raúl Tello y Roberto Gómez se refirieron sobre los alcances de esta propuesta. Directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la reunión anterior estuvieron presentes ya aquí en la comisión y han permitido con esa información tener ya una idea clara del financiamiento, que era el principal aspecto. Aportes que se restituyeron con la sentencia de la Corte en términos del 40%, que el Estado tiene que dar. Va a ser importante también cuando se restablezca esto que eliminó el gobierno anterior, que borraron 2.500 millones de dólares de deuda. La asambleísta Norma Vallejo fue nombrada presidenta de la Comisión Ocasional de los Derechos de los Jubilados y el legislador Homero Castanier su vicepresidente. Esta mesa tendrá como tarea vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con este sector. La Comisión Ocasional de Derechos de los Jubilados conocerá sobre las obligaciones pendientes del Estado con los jubilados en los campos de educación, salud y todas las labores de la función pública. Norma Vallejo fue electa presidenta de la comisión. Legislar y fiscalizar, y en la parte de fiscalización requerir de las instituciones los datos de cuántos jubilados están en el país, cuántos están pendientes del pago, cuáles son esos valores pendientes de pago y cómo van a hacer la planificación que les den una respuesta certera. Los legisladores que conforman esta comisión destacaron la apertura de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para facilitar esta lucha legal y humana de miles de ecuatorianos. Manejarnos con el Ejecutivo, tanto con
el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el Ministerio de Finanzas y con todos los demás entes como el Ministerio de Trabajo, de modo que nosotros podamos dar una respuesta satisfactoria a todos los jubilados. Cristina Reyes considera que esta comisión debe vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados y que se debe solicitar toda la información necesaria y establecer un cronograma de pagos. De que en el presupuesto que va a tratar esta asamblea se haga una exigencia firme para que ya haya un presupuesto que nos dé las garantías de que estas miles de bonificaciones impagas pues van a tener muy pronto un pago efectivo por parte del gobierno. Según Cristina Reyes, serían más de 35,000 los jubilados que esperan sus pagos. Clever Aranda, TVL Noticias. Presupuesto, creación de universidades e inclusión preferente laboral propuestos por el Ejecutivo en el veto parcial al proyecto de ley para la Amazonía son temas que generan debate al interior de la Comisión de Biodiversidad. Hay criterios divididos entre los comisionados. La objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la Amazonía genera varias críticas al interior de la Comisión de Biodiversidad. A decir del asambleísta Alberto Zambrano, quien además preside el Grupo Parlamentario Amazónico, existe desconocimiento sobre la realidad de la región en varios artículos del texto presidencial. El presidente conoce la realidad amazónica, lo que pasa es que ahí parece un equipo asesor que no está sintonizado con nuestra realidad. No obstante, para la legisladora Joana Cedeño, presidenta de la comisión, los cambios podrían ser acogidos en un 80%, pues los mismos aclaran el sentido de la norma, como por ejemplo la denominación de la ley. Esta ley tiene que ser una ley de planificación y no una ley especial de la circunscripción territorial especial. Eso se llamaría Ley de Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La eliminación de creación de universidades en la región amazónica es un tema que generará descontento en la región amazónica, dijeron los legisladores Edi Peñafiel y Gabriela Cerda. El presidente nos manda solamente que sean extensiones universitarias y esto obviamente pues va en contra de los intereses de los ciudadanos y los jóvenes de nuestra provincia. La ciudadanía está esperando mucho de esta ley y por ende nosotros también respondemos a esa necesidad. En el documento, entre otros aspectos, el presidente hace referencia al objeto de la ley, la institucionalidad para la planificación integral, la conformación del Consejo, atribuciones de la Secretaría Técnica y la inclusión pública de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Educación desarrolla un taller de trabajo para el análisis del articulado del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. En un plazo máximo de 2 semanas, los comisionados aspiran tener listo el informe para el segundo y definitivo debate de esta propuesta. Este miércoles trabajaron en temas referentes a la libertad de elección y la libertad de postulación a las diferentes carreras universitarias. Los integrantes de la comisión consideran que para la admisión de estudiantes a las universidades se deben garantizar el principio de igualdad, es decir, que los jóvenes puedan elegir la carrera de su preferencia en la ciudad y provincia que ellos deseen. La asambleísta Dayana Pazley es integrante de esta comisión. Ahora ya estamos revisando, ya estamos aprobando ciertos artículos y esperamos que ya en 1 semana, máximo 2 semanas, podamos tener el informe final para el segundo debate. ¿Qué es lo que falta? Pues simplemente hoy vamos a revisar el tema de los procesos de admisión, que consideramos que es la médula de la LOES, ¿no? De las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, precisamente por los problemas que ha generado en todos los estudiantes, ¿no? Esto de que tienen que escoger 5 carreras alternativas, que el Estado les obliga a estudiar una carrera que no quieren, por supresión, con pretexto de supresión de cupos y de gratuidad. Entonces, en este sentido estamos ya teniendo un consenso en cuanto a estos temas que son prioritarios y que nos ha tomado bastante tiempo coincidir. La Comisión del Derecho a la Salud recibió a los delegados del Acuerdo Nacional de Lucha contra el Cáncer. La mesa legislativa prevé iniciar con el análisis de la propuesta de ley que le haga frente a esta enfermedad la próxima semana. El proyecto de ley de lucha contra el cáncer será incluido en la discusión de un nuevo Código de Salud. Así lo resolvió la Comisión del Derecho a la Salud, que la mañana de este miércoles recibió a Wilson Merino, coordinador nacional de lucha contra el cáncer. Lo hemos hecho todo dentro de un marco constitucional. Las firmas han sido calificadas por el CNE. Los asambleístas Ángel Simalesa y Blanca Ugarte destacaron el proyecto de ley de lucha contra el cáncer. Ven necesaria una normativa que atienda las necesidades de los pacientes que sufren de esa enfermedad. La mejor forma de contribuir es estar presente en el día a día. Pero aquí ha habido mucha disponibilidad para receptarlos,
para recibirlos, para oír. Wilson Merino rechazó las voces que señalan que con la normativa se crearán nuevos espacios burocráticos para la atención a las personas con esa enfermedad. Nosotros creemos que es fundamental fortalecer a las instituciones privadas, hay que fortalecer la autonomía y asegurar la entrega de los recursos a instituciones tan valiosas como Solca, hay que fortalecer a las organizaciones sociales que trabajamos en territorio. La Comisión del Derecho a la Salud se reunirá la próxima semana para recibir nuevas observaciones a la propuesta. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En la Comisión de Soberanía Alimentaria esta mañana se revisaron los proyectos de reforma a las normas de fomento al agro. La mesa legislativa evaluó los recorridos en territorio y busca incorporar las propuestas en una nueva normativa. Así lo indicó el asambleísta Juan Carlos Yar. Bueno, el tema es muy importante y fundamental en la reunión de la comisión, ya que hemos levantado información en territorio y en realidad hemos tenido reuniones con organizaciones sociales en el tema ganadero, en el tema agrícola, y eso lo hemos plasmado en el informe también que nosotros estamos realizando como subcomisión para en estos momentos analizarla en la comisión. Bueno, hay algunas situaciones, en el caso a veces yo pertenezco a una provincia de frontera, hay el clamor en realidad de los agricultores y de la ciudadanía es el tema del contrabando, entonces estamos... Sí, de la provincia del Carchi, entonces estamos articulando un beneficio para esas personas que son afectadas por el contrabando, en el caso de los agricultores, en el caso también de los ganaderos, en el caso del tema lechero. Entonces estamos en continuas reuniones con esos sectores para poder ayudarles, ¿no? Porque no solo vamos a crear leyes para la provincia del Carchi, sino también para todo el país. La Procuraduría General del Estado detalló los informes respecto de la suscripción de contratos para la adquisición de fotorradares por parte del municipio de la ciudad de Ambato. La Comisión de Fiscalización recibió al procurador subrogante Rafael Parreño y Ricardo Bravo nos preparó un informe. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió a Rafael Parreño. Él es el procurador subrogante del Estado. Aquí entregó información respecto de los informes que fueron remitidos por parte de este organismo sobre la contratación de los fotorradares por parte del municipio de la ciudad de Ambato. Esto en el 2014. La asambleísta Lira Villalba hizo algunos cuestionamientos. Entiendo que los ingresos han triplicado las expectativas de lo que tenía el contrato inicialmente y además se hizo en perjuicio de la misma municipalidad, porque la empresa se lleva nada más que el 60% de los ingresos que resultan de las fotomultas y que además es algo hasta cierto punto incomprensible, como es que en una provincia o en una ciudad como Ambato las estadísticas se han disparado tanto en función de la aplicación de multas y los procedimientos. Un pedido de información que le hicimos a la Judicatura revela datos realmente que impactan en función de que hay ciertas provincias como Guayas, como Pichincha y ciudades como Loja que tienen sistemas similares en relación a las fotomultas y que han alcanzado pues procesos de 300, 400 frente a 5.000 en la ciudad de Ambato. Desde la Procuraduría General del Estado en sus informes se hacen varias observaciones, sobre todo en cuanto a posibles irregularidades para la adquisición de estos fotorradares. Y luego como consecuencia de esa sentencia podría establecerse también un derecho de repetición. No podemos todavía demandar a la Procuraduría. Ahora la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera recibir los informes por parte de la Contraloría General del Estado respecto de la adquisición de los fotorradares, reiteramos, en el año 2014 por parte de la Municipalidad de la ciudad de Ambato. Hasta aquí ese informe, buenas tardes. Gracias, Ricardo, por tu reporte. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, junto con asambleístas del grupo parlamentario entre Ecuador y Japón, recibió al embajador de ese país en Ecuador, Hitoshi Noda, en una visita protocolaria. El embajador agradeció la invitación por parte de la presidenta Cabezas y dijo que Ecuador es un país con el cual considera importante para mantener buenas relaciones. Por otro lado, el asambleísta Rubén Bustamante dijo que Japón tiene mucho que aportar al Ecuador.
Nosotros mantenemos muy buena relación entre Japón y Ecuador, pero justamente este año celebramos 100 años de relaciones diplomáticas entre Japón y Ecuador. Es un año importante, conmemorativo, y en ese sentido, a través de los intercambios de asambleístas de Japón y Ecuador, vamos a tener muchos intercambios y relaciones. Japón ha sido un país cooperante con el Ecuador dentro de diversas áreas, incluso con maquinaria, con aporte técnico, con amparo social, etcétera, una serie de rubros que el Japón ha venido apoyando y que es necesario que nosotros como ecuatorianos, como asambleístas también dentro de las diferentes provincias, podamos aprovechar ese apoyo que nos quieren dar y también emanar de nosotros del Ecuador lo que podamos aportar. Delegados de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, junto con el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, se reunieron en el despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional para exponer sobre la importancia de trabajar en conjunto entre el sector de salud público y el privado. El asambleísta Garzón reconoció los aportes de esta asociación para la construcción del Código Orgánico de la Salud, y la directora ejecutiva de ACHPE, Ana Delgado Cedeño, mencionó los beneficios de incluir al sector privado. Y yo creo que uno de los aspectos fundamentales que hemos recogido es la relación que debe haber entre el sector público y el sector privado en todo ese sistema organizativo de las competencias de cada uno. Yo creo que eso es un aspecto fundamental que hemos recogido y que consta en el Código Orgánico de la Salud. Otro tema importante es sobre el financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Como red privada nosotros entendemos la importancia que el sector tenga el financiamiento respectivo en bien de la salud pública. Eso también es un planteamiento que ha sido recogido. Yukunchik mi kasna wishaikunawan kikinpa wasiman chamukunchik kichashimipi wishaikuna tastawan riksishpa katishun. Borrador Código Trabajo. Kasnakai hatun llankajkunata rikuq mingarishka kimirishka apukuna imami kunampunlla imaka kai hatun kai Código del Trabajo mushu kilka rurarina kamachi imata chayachirkakuna. Paykuna kaninmi ñukunchi kasnakai mushu kamachi imawanka mushu llankaykunata llankajkunata yanapanapak mikanga ninmi ñawpa ña pusa chunga watakuna kasna mauka kamachi imatami kasna kai kamachika mushu yachinga nishpami rixichishpa kunampunja imaka kai kilkata chayachirkakuna. Comisión Ocasional Jubilado shinallati kasna kai hatun mingarishkata rikunapak tandalakunapak kimirishka apukuna imami kunampunja ima ñakaypi rimanakushpa kallarirkakuna. Norma Vallejo apukmi kai mingarishkata pushanapaka akjarishpa sakirirka. Veto Ley Amazónica, shinallati kai kamachi imatami yajikpunjakuna imaka llaqta pushak allichinaman kutinpash kachashkakan. Kai antisuyo llaqtapi kawsak apukuna, shinallati llaqtayukuna imaka ninmi ñukunchika. Llaqtakunapa kullki chayachinata, yachana wasikuna mirachinata, wiñachinata, shinallati kaypi kashna kay antisuyo llaqta ayllukuna ima, llankanaman yaykunapak, chaytami ñukunchika kay kamachipi churachun mañakunchik nishpami kaypika riqsichirkakuna. Sukta willaypi charinchi kay Ley Lucha Cáncer, shinallati kay Derecho a la Salud. Hatun mingarishka pillanka apukuna imami lucha contra el cáncer kamachi kilka imata rimanakushpa katikunkuna. Paykuna kaninmi, ñukunchi kay kamachiwanka kay ancha unwi charik runakunata, ayllukuna imatami yanapanapak mashkakunchik, shinallati kay punchakuna imaka kasna kay unwikuna charik runakuna imaka mana yanapayta charin nishpami kaypika willachishkakuna. Mashikuna kayakama, kayami kuti hasta aquí la interpretación en el quichua. Seguimos con más noticias. Hasta el 24 de agosto tienen las organizaciones políticas para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral y participar así en los comicios del próximo año. Hasta el momento, 167 organizaciones están habilitadas. Así lo precisó Nubia Villasís, presidenta del Consejo Nacional Electoral, tras una visita protocolaria realizada a la presidenta de la Asamblea Nacional. Luego del encuentro con la titular de la Asamblea, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, se refirió al calendario electoral con miras a los comicios del 2019. Estamos realizando en estos momentos 2 procesos electorales. El uno
nacional en el cual se van a elegir a las autoridades de los gobiernos autónomos seccionales y a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Las organizaciones políticas que buscan participar en las elecciones seccionales tienen fecha tope para cumplir con lo que establece la ley. La fecha tope para entregar firmas al Consejo Electoral es el 24 de agosto. En este momento tenemos habilitadas 167 organizaciones políticas. Sobre la revocatoria del mandato al alcalde de Loja, Bolívar Castillo, la presidenta del CNE dijo: fue dado hace varios meses, se cumplió con el tema de las firmas, el Consejo Electoral tuvo que aprobar este proceso electoral adicional. Se refirió también al pedido de revocatoria del alcalde de Quito. Nubia Villasís especificó los requisitos necesarios que deben cumplir quienes buscan cesar del cargo al burgomaestre. Se requieren más de 187.000 firmas para poder tener la validación activa y pueda darse esa revocatoria. Estas revelaciones realizó tras la visita a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Clever Aranda, TVL Noticias. El movimiento Alianza País prepara su convención nacional para el mes de junio. No se descartan alianzas con nuevas organizaciones políticas, así lo informó el secretario nacional del movimiento, el asambleísta Ricardo Zambrano. La idea es que Alianza País vuelva a ser el movimiento de movimientos, que vuelva a ser la plataforma donde convergen toda forma de agrupación, es decir, volver a los cimientos de tener una organización empoderada, no solamente con una militancia, sino también con miles y miles de ciudadanos que se suman a la construcción del Estado incluyente y equitativo. Esto significa obviamente replantear el marco jurídico que nos regula y abrir las puertas a que vengan rostros frescos y sobre todo de jóvenes que con su capacidad y efervescencia vengan a consolidar la construcción que tanto hemos querido hacer. Haremos alianza para garantizar a las poblaciones no solamente tener un candidato electo, sino mayor gobernabilidad en los territorios. Y de inmediato vamos a enlazarnos con nuestra compañera Lorena Espinosa, quien se encuentra en los exteriores del municipio de Quito, en el centro histórico de la capital, en donde en pocos minutos más adelante se llevará a cabo la inauguración de una exposición fotográfica en homenaje a Paul Rivas. Vamos contigo, Lorena Espinosa. Gracias, buenas noches. Hoy Paul Rivas, el periodista de Diario El Comercio que fue secuestrado y asesinado en manos de grupos narcoterroristas, cumpliría 46 años. En honor a su memoria, familiares y amigos han realizado una muestra fotográfica denominada El Pintor de Luz, una exhibición de todas las fotografías tomadas por Paul Rivas durante el 2008 y el 2018. Este evento en conmemoración de su memoria se realizará a las 8 de la noche en el hall del municipio de Quito. Ya aquí se llevan a cabo todos los preparativos para en unos pocos minutos más ya rendir homenaje no solo a Paul, también van a recordar a Javier Ortega y a Efraín Segarra, también colegas de Diario El Comercio que también fueron secuestrados y asesinados. Como no es de otra manera, la televisión legislativa se hace presente ante esta muestra sensible y nosotros les llevaremos más información. Es lo que les podemos contar desde aquí, desde el hall del municipio de Quito. Que tengan una buena noche. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Y de inmediato compartimos con ustedes la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves. Agenda legislativa. A las 9:30 está convocada una sesión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para dar paso a la revisión del informe para segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social presentado por el presidente de la República, Lenín Moreno. 10 de la mañana, sesión de la Comisión de Régimen Económico para abocar conocimiento y dar paso a la aprobación del informe para primer debate del proyecto de ley interpretativa de la disposición general sexta de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. 10:50, la sesión número 511 del Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se dará paso al juicio político al fiscal general del Estado, doctor Carlos Vaca Mancheno, previo conocimiento del informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político.
14:30, la Comisión de Relaciones Internacionales invita al panel de expertos sobre el tema Frontera Norte, Diagnóstico y Estrategias para la Paz. Esta actividad se cumplirá en el Salón 2, primer piso del Palacio Legislativo. A las 16 horas, en tanto, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria que recibe a Clever Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultores de la Segunda Zona y a representantes del sector arrocero a nivel nacional respecto a las problemáticas del sector arrocero. También para el análisis y resolución respecto a la problemática del precio de sustentación del arroz y del maíz. Será en el primer piso del Palacio Legislativo. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.